Tito capítulo 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Lección 1. Discernimiento. Existen ciertos elementos que todos los buenos diseños tienen en común. Los diseñadores escogen y combinan suelos, paredes, iluminación, tipos de ventanas, mobiliarios y accesorios según su color, textura, línea, forma y espacio. Son los elementos esenciales de todo diseño. Este estudio bíblico trata los elementos esenciales de la feminidad. Se basa en Tito 2, donde Pablo describe lo que las mujeres de la congregación de Tito necesitaban aprender. El primer elemento esencial de la feminidad evidente en este pasaje es el discernimiento. Una mujer verdadera se caracteriza por su buen juicio. Sabe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esperen un momento. ¿Discernimiento no es algo que también necesitan los varones? Por supuesto, en este capítulo Pablo da instrucciones exclusivas para los diversos grupos de personas dentro de la iglesia. En el versículo 2 enumera algunas cosas que los ancianos necesitan aprender. En los versículos 3 al 5 presenta el currículum para las ancianas y las mujeres jóvenes. En el versículo 6 habla sobre los jóvenes. Todos estos grupos necesitan ilustrarse en lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Claro que ambos sexos necesitan discernimiento. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos tienen que conocer la sana doctrina. Sin embargo, esta es la cuestión. Aunque hay cosas en común, la lista de Pablo en Tito 2 sugiere la necesidad de un énfasis diferente para cada género, en el modo de aplicar y vivir la sana doctrina. Algunas características son de suma importancia para lo que significa ser un hombre, y otras lo son para lo que significa ser mujer. Pablo enfatiza ciertas características de manera específica para cada género, pero esto no implica que sean exclusivas de cada uno de ellos. Por ejemplo, Pablo insta a las mujeres a no ser calumniadoras y exhorta a los hombres a ser sanos en la fe. Obviamente no significa que los hombres no necesiten controlar su lengua, ni que las mujeres no caigan nunca en dudas o errores doctrinales. Pablo instruye a las mujeres a ser reverentes en su porte, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y a sujetarse a la autoridad ordenada por Dios. Sin embargo, es indiscutible que ellos también necesitan aprender estas cosas.
Pablo exhorta a los hombres a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, pero las mujeres también tienen que aprender a hacerlo. Entonces, ¿por qué hay listas específicas para cada sexo? ¿Por qué no resumirlo todo bajo una gran categoría de cosas importantes que los cristianos deben aprender? El motivo de las diferentes listas es que los hombres y las mujeres son diferentes. Las enumeraciones de Pablo contrarrestan los pecados específicos a los que cada sexo es proclive y nos hacen volver a nuestro diseño divino. Por tanto, aunque el discernimiento es importante para ambos sexos, las aplicaciones específicas de la sana doctrina están dirigidas a cada género en particular y es importante comprenderlas. Según Pablo, el buen juicio nos conduce a una vida recta. Si lo que piensas sobre la feminidad no se ajusta a la sana doctrina, probablemente tu vida no está agradándole al Señor. El discernimiento fundamentado en un claro entendimiento de la palabra de Dios es el primer elemento esencial de la verdadera feminidad. Título: Una mente sana. Hace poco, una enfermera sufrió una serie de ataques de asma que se exacerbó mientras trabajaba en la unidad de trasplantes de médula de un hospital. Otra compañera y su asistente también comenzaron a sentir opresión en el pecho, dificultades para respirar, picazón en los ojos y secreción nasal constante. Las tres se quejaron al supervisor del olor a moho y humedad que salía de una sala del hospital, pero sus quejas cayeron en oídos sordos. La administración no tomó en serio a los empleados hasta que una paciente de 6 años, internada en la unidad, contrajo fiebre, neumonía y falleció inesperadamente. Además, la autopsia reveló que sus pulmones estaban llenos de un hongo que suele encontrarse en la materia orgánica en descomposición. Ya no parecía tan inverosímil que el edificio causara la enfermedad. En efecto, una investigación ambiental reveló que los filtros de aire de la unidad de trasplante de médula estaban tapados con una gruesa capa de moho de un verde negruzco. Los contaminantes del aire provocaron la enfermedad de los empleados y la muerte de la pequeña. Para resolver el problema, el hospital tuvo que desmantelar su sistema de calefacción y aire acondicionado y renovar toda la unidad de trasplante de médula. Algunos expertos sugieren que la falta de ventilación de los edificios más nuevos, junto con el uso creciente de materiales de construcción que favorecen la formación de moho, provocan graves contaminaciones. El aire corrompido genera edificios enfermos, donde una gran cantidad de empleados comienza a experimentar síntomas similares de salud. El apóstol Pablo quería asegurarse de que la iglesia de Creta generara un ambiente espiritualmente saludable que los nuevos creyentes respiraran y en el que crecieran. Para algunos, la palabra doctrina evoca imágenes de viejos profesores con lentes de gruesos cristales que usaban largas y desconocidas palabras en idiomas ininteligibles. Tal vez la simple mención del término te hace reprimir un bostezo o correr hacia la puerta más cercana. Es importante entender que la doctrina no es algo reservado únicamente para la élite teológica. La palabra doctrina significa enseñanza. Es un conjunto de creencias y todo el mundo tiene una. Los ateos tienen una. Por ejemplo, el famoso biólogo evolucionista Richard Dawkins cree que la Biblia no debería enseñarse como realidad. Es ficción, mito, poesía, cualquier cosa menos realidad. Esta es su doctrina. Oprah Winfrey utilizó su programa televisivo, ganador de varios premios, para enseñar su doctrina de superación personal, espiritualidad sin iglesia y sexualidad sin culpa a millones de mujeres cada día. La enseñanza que tú creas determinará tu manera de vivir. Pablo sabía que los creyentes de Creta tenían y seguían sin duda una doctrina, pero le preocupaba qué clase de doctrina enseñaban, creían y practicaban. No servía a cualquiera. Para Pablo tenía que ser una doctrina sana. Subtítulo: La sana doctrina.
Como la palabra doctrina, el adjetivo sana también se repite en la carta a Tito. Quiere decir básicamente saludable. El término griego para sana, hugiaino, está estrechamente relacionado con nuestra palabra higiene. La sana doctrina es doctrina libre de contaminación, pura y saludable, la que trae mejoría a las personas enfermas. Nuestra cultura está obsesionada con la salud y el buen estado físico. Nos advierte de la necesidad de evitar la comida basura, leer las etiquetas, comprar en tiendas naturistas y pagar más por alimentos orgánicos. Por tanto, muchas personas cuidan lo que comen. Lamentablemente, muchos viven con total despreocupación por su consumo espiritual. No son conscientes de estar ingiriendo muchas ideas contaminadas e insalubres. La sana doctrina es saludable, pura y libre de contaminación y error. Es como respirar aire puro y fresco. La doctrina malsana es una mezcla de verdad y error, y es como respirar aire contaminado con un tóxico peligroso. Tal vez no huelas ni notes la toxina, pero afectará inevitable y negativamente tu salud. La doctrina malsana provoca una espiritualidad enfermiza y creyentes débiles, y esto resulta en iglesias malsanas. Título: La plomada. Asegúrate de que tu trabajo quede derecho, me recordaba siempre mi padre, un hombre hábil para los trabajos manuales cuando me embarcaba en algún proyecto de decoración. Se necesita una línea precisa para colocar las piezas correctamente. Sin ella, el empapelado, los azulejos, las baldosas, los cuadros o los módulos podrían no quedar bien alineados y el proyecto de decoración se convertiría en un desastre. Dos herramientas son esenciales para cualquier aficionado a la decoración: la plomada y el nivel. Permiten saber si la posición del objeto que se quiere instalar está perfectamente horizontal o vertical con respecto a la superficie verdadera de la tierra. Sin duda habrás visto el nivel. Es como una gruesa regla metálica con tubo transparente incrustado lleno de un alcohol coloreado. Al no llegar hasta el tope, en su interior queda una burbuja visible que se mueve según el ángulo de la regla e indica cuándo está el objeto a nivel, es decir, si su posición horizontal es exacta o verdadera. Para obtener una línea horizontal perfecta, el decorador tiene que inclinar la herramienta hasta que la burbuja quede exactamente en la mitad del tubo. La plomada es una pesa de plomo u otro metal cilíndrico que termina en punta. La pesa pende de una cuerda que suele recubrirse con algún polvo de color. Esta herramienta usa la ley de gravedad para indicar que está a plomo, es decir, si su posición vertical es exacta o verdadera. Puedes usar una plomada para alinear un empapelado, un cuadro o una decoración en la pared, o para colocar un artefacto o accesorio respecto a un objeto o superficie superior o inferior. Se sostiene el extremo de la cuerda cerca del techo y se deja colgar libremente la plomada. Cuando cesa el balanceo, la cuerda está perfectamente vertical. Dependiendo del proyecto, puedes marcar el punto superior y el inferior, o sacudir suavemente la plomada para que el polvo de color marque. En una ocasión traté de empapelar la pared sin seguir el consejo de mi padre. A simple vista las paredes parecían rectas, así que comencé a colocar el papel desde el rincón. No me preocupé en examinar si la pared adyacente estaba a plomo, ni me tomé el tiempo de marcar la línea en la pared. La primera lámina de papel se veía bastante bien, pero tuve que subir e inclinar un poco la segunda lámina para que combinaran los bordes y el estampado. Después de eso, cada lámina se veía más torcida que la anterior. Para cuando llegué a la mitad de la pared, era penosamente obvio que mi pared de referencia estaba inclinada y que las cosas estaban quedando muy mal.
El estampado del papel subía cada vez más y la parte inferior del papel se alejaba más y más del piso. Era un desastre. Tuve que arrancarlo todo y comenzar de nuevo. Sobra decir que me cuidé bien de marcar la línea cuando lo volví a intentar. Pablo sabía que las ideas fomentadas por algunos creyentes de Creta estaban algo desviadas. Él quería que Tito marcara una línea y pusiera las cosas en orden, y asegurarse así de que la vida y la doctrina de los creyentes estuvieran a plomo, a nivel y correctamente alineadas con la norma de Dios. Los estudiosos de la palabra piensan que Pablo escribió sus cartas pastorales de Tito y Primera de Timoteo poco tiempo después de ser liberado de la cárcel romana. Nerón era su rencor contra los cristianos iba en aumento y las cosas se agravarían mucho más. El gobierno romano pronto tomaría una postura oficial contra los cristianos. Pablo sería encarcelado otra vez y finalmente decapitado, ya que su vida y ministerio estaban por terminar. Pero estas cartas parecen traslucir urgencia. Dada la inminente persecución, era crucial que las iglesias estuvieran fuertes y saludables, y maduros. En su carta a Tito, como en su primera epístola a Timoteo, Pablo les advierte sobre los falsos maestros y da instrucciones a varios grupos en relación al comportamiento cristiano adecuado. Pablo quería que los cristianos fueran sanos en la fe y que usaran la plomada adecuada para determinar qué ideas no estaban en línea con la sana doctrina. Pablo esperaba que los hombres y las mujeres de Creta retuvieran las enseñanzas irrefutables de la fe. Confiaba en que los que aceptaran la sana doctrina también fueran sanos en la fe, el amor, la paciencia, la palabra y también en toda clase de cosas. Un conocimiento más profundo de la verdad conduce a una piedad más profunda. Unas creencias sanas conducen a un comportamiento sano. El buen juicio que nos da el Espíritu Santo nos conduce a una vida recta. Título: Discierne la diferencia. Anteriormente vimos que nuestra creencia del Evangelio y la Biblia es de fundamental importancia. Según Pablo, la palabra de Dios actúa como una plomada y establece para los cristianos una manera correcta e incorrecta de pensar y comportarse. Algunas de sus instrucciones son específicas para cada género, de modo que también nos ofrece una plomada para la feminidad que establece para las mujeres una manera correcta e incorrecta de pensar y comportarse. Y la palabra de Dios nos ayuda a discernir la diferencia. El discernimiento es el elemento de diseño de la feminidad que estamos estudiando esta semana. La mujer verdadera se caracteriza por tener buen juicio y no dejarse llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Desea recibir una enseñanza bíblica sólida y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sabe evaluar lo que escucha y ver si concuerda con la Escritura, y sabe cómo vivir de acuerdo con la sana doctrina. La expresión de acuerdo, del griego prepo, tiene un significado importante: congruente, apropiado, correcto. Una mujer piadosa puede distinguir entre una multitud de opciones y saber cuáles son correctas o congruentes con la sana doctrina. Puede determinar cuáles honran de forma apropiada al Señor y reconocer cuál es la mejor en cada situación de su vida en particular. ¿Debería seguir estudios superiores? ¿Debería iniciar una carrera? ¿Debería casarme con Jorge o Francisco? ¿Debería renunciar por completo al matrimonio? ¿Cuántas horas debería trabajar fuera de casa? ¿Debería usar método anticonceptivo o de planificación familiar? ¿Debería tener 2 hijos o más? ¿Debería enviar a mis hijos a una escuela pública o privada? ¿O debería escolarizarlos en casa? ¿Debería liderar un grupo de estudio bíblico o cantar en el grupo de alabanza? ¿Debería invertir mi dinero en un viaje a Disney World o hacer una donación para rescatar niños del tráfico sexual?
Debería ocuparme de cocinar yo y él de cortar el césped. Debería cambiar todas mis faldas cortas por otras hasta el tobillo. ¿Debería ir a ese grupo musical o al cine? La Biblia no tiene respuestas para esta ni para otras millones de preguntas simples y más complicadas. Durante el transcurso de tu vida te enfrentarás a muchísimas decisiones, irrelevantes, buenas, malas, algunas correctas y otras incorrectas, unas mejores y otras excelentes. Por eso necesitas discernimiento y la ayuda constante del Espíritu Santo. Tienes que saber cómo aplicar los preceptos de la Biblia en la práctica. No puedes depender de una fórmula prescrita ni basar tus decisiones en lo que hacen tus amigas o en las normas de nuestra cultura. Tienes la responsabilidad personal de saber distinguir. La Biblia nos provee principios rectores, pero no especifica cómo aplicar esos principios. Por eso cada una de nosotras debe tratar de discernir cómo agradar más al Señor. Los conceptos de distinguir y separar son inherentes a la palabra. El discernimiento es el acto de distinguir la diferencia entre dos cosas y separar la una de la otra. El discernimiento espiritual implica usar la palabra de Dios como norma para distinguir y diferenciar ideas y comportamientos. Distingue y separa la verdad de la mentira, las tinieblas de la luz, lo sano de lo malsano, lo racional de lo irracional, lo bueno de lo malo, según la plomada de la Biblia. El autor Tim Challies define de forma excelente el discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. Subtítulo: Ese tono no queda bien. Una experta decoradora sabe discernir. Tiene buen ojo para lo que combina con la decoración de una habitación. Presta atención a las sutilezas entre la variedad de tonos y matices. Sabe cuando un color en particular no queda bien y no combina con el diseño. Discierne diferencias que tal vez otros no noten o consideren insignificantes. El discernimiento espiritual es muy parecido. Entre los miembros de la congregación de Creta había maestros que fomentaban doctrinas políticamente correctas, pero de teología incorrecta. Algunas personas fueron engañadas por poder discernir las sutilezas entre los conceptos veraces y los que eran una verdad a medias. Por lo general, el concepto falso contiene suficiente verdad para engañar a quienes carecen de discernimiento. El concepto es un poco raro. Si fuera tan claro y manifiestamente falso, nadie caería en el engaño. Yo estaba en la escuela secundaria a finales de la década de 1970, durante el apogeo del movimiento feminista. Recuerdo haberle preguntado a mi mentora espiritual, Diane, qué pensaba sobre la liberación femenina. Ella contaba poco más de 20 años y era la adulta responsable del club cristiano que yo ayudaba a dirigir. Diane era una persona emprendedora, sumamente talentosa, muy capaz e inteligente. Yo creía que ella apoyaría con entusiasmo el movimiento que defendía la igualdad de las mujeres. Cuando le pedí su opinión, ella hizo una pausa para pensar y después dijo algo así: Bueno, reconozco que sé poco al respecto, pero por lo que he oído, algo no parece estar del todo bien. Por un lado, estoy de acuerdo con muchas de sus inquietudes, pero reclamar los derechos personales e incitar a la ira no va conmigo ni es acorde al carácter de Jesús. Las palabras de discernimiento de Diane fueron de mucha ayuda para mí en los años siguientes, mientras terminaba mis estudios universitarios y comenzaba una carrera en una cultura de educación y trabajo a favor de las ideologías feministas. La bandera roja que Diane levantó me hizo tener cautela y orar pidiendo discernimiento sobre todas las ideas nuevas y al parecer prometedoras que muchas mujeres aceptaron con prontitud. Título: Siempre dispuesta a aprender.
La neblina era particularmente densa una mañana mientras conducía hacia el estudio de Revive Nuestros Corazones. Casi no se podía ver. Los conductores llevaban los faros encendidos y todos conducían con lentitud y sumo cuidado. El tráfico avanzaba a paso de tortuga. En medio de toda esa neblina tenía que prestar mucha atención de no saltarme el desvío correcto. Me requirió mucho más esfuerzo de lo normal discernir entre el desvío correcto y el incorrecto, evitar chocar contra un automóvil o un peatón y mantenerme en el carril y no caer en una zanja. Hay mucha neblina espiritual en estos días, y no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Existen toda clase de opiniones persuasivas que promueven ideas sobre lo que deberíamos creer y cómo debemos vivir. Es lo que sucede particularmente con el tema de la feminidad bíblica. Puede llegar a ser una cuestión bastante confusa y hasta desconcertante. La situación no difiere de la que afrontaban los creyentes en Creta. Ellos también tenían voces contrarias que exponían lo que se debía creer en la iglesia. Creta es la mayor de las islas griegas y la quinta más grande del mar Mediterráneo, situada en la intersección de 4 mares, Jónico, Egeo, Mediterráneo y de Libia. Su ubicación la sitúa en el centro del desarrollo de la cultura y la civilización mundial. Creta era famosa en la mitología griega por ser el lugar de nacimiento de Zeus y por las leyendas del rey Minos, Teseo y el Minotauro. Era el núcleo comercial de los minoicos, la primera civilización europea desarrollada. En el 67 a.C. aproximadamente, Creta fue conquistada por los romanos, quienes se encargaron de construir lujosos edificios, templos y estadios y baños públicos en la isla. En ese tiempo Creta contaba con cerca de 300.000 habitantes, griegos en su mayoría. También cohabitaban grandes comunidades judías. El día de Pentecostés en Jerusalén había judíos de Creta. Los cretenses tenían fama de intrépidos marineros, prósperos comerciantes y valientes guerreros, pero también eran conocidos por sus defectos de carácter. Tito Livio, historiador romano, aludió a la avaricia cretense o glotonería. Polibio, historiador griego, escribió sobre su bravura y sus engaños y su mendacidad, es decir, la propensión a inventar o tergiversar la verdad. Otro historiador griego, Diodoro de Sicilia, destacó la obcecación e insubordinación cretense, siempre decididos a hacerlo todo a su manera. Pablo citó a Epiménides, un poeta profeta cretense, cuando escribió: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Las cosas estaban tan mal que en el mundo antiguo cretense era sinónimo de mentiroso. Pablo estaba preocupado porque la mendacidad de los cretenses se había propagado por la comunidad cristiana. Para acomodar la cultura mitológica griega de Creta, algunos maestros estaban fomentando rebuscados mitos para que las escrituras hebreas tuvieran mayor aceptación y mejor acogida. Adoptaron nuevas interpretaciones bíblicas, especulativas y fantasiosas, posiblemente basadas en las genealogías del Antiguo Testamento. En vez de aferrarse a las enseñanzas y tradiciones transmitidas por los apóstoles, estos teólogos presuntuosos promovían fábulas artificiosas, que sin duda se conformaban al sentido de rectitud política de los oyentes del siglo I. Este problema no se limitaba a la iglesia de Creta. Pablo enseña asuntos similares en sus cartas a Timoteo, pastor de Éfeso. Los falsos maestros de la iglesia primitiva fomentaban ideas nuevas que distraían a los cristianos en la búsqueda de la piedad y los enredaban en especulaciones polémicas y sin sentido. En vez de animar a los creyentes a guardar y valorar el depósito de la verdad recibida y esforzarse en poner en práctica la palabra,
Fomentaban una actitud de irreverencia hacia las escrituras y las enseñanzas de los apóstoles. Los maestros seducían a los creyentes con interpretaciones novedosas y progresistas que vendían con seguridad como conocimiento. Sus ideas eran convincentes, aunque sutilmente engañosas. Estos maestros confundían en vez de aclarar las cuestiones. Y lo que es más, defendían las normas morales libertinas. En esencia, animaban a los creyentes a valorar y confiar en la propia opinión más que en la de Dios. Subtítulo: Mujeres débiles. Desconocemos con exactitud el contenido de la falsa enseñanza, pero es evidente que carecía de toda verdad espiritual y que solo conducía a más especulaciones, preguntas, controversias y discusiones. También deducimos que algunas mujeres de la época eran particularmente susceptibles de caer en el engaño. Las mujeres mencionadas en 2 de Timoteo 3 siempre estaban aprendiendo. La razón por la que se rendían a la falsa enseñanza y eran incapaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad no era la falta de información, sino la falta de deseos puros. El buen juicio y la vida piadosa van de la mano. Si no estás preparada para vivir como Dios quiere, es muy probable que rechaces la sana enseñanza y te limites a dirigirte a maestros que te digan lo que quieres escuchar. Título: Conoce la verdad. En el 2005, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos detectaron una circulación de billetes falsos como nunca antes. Salvo por los números de serie idénticos e insignificantes imperfecciones, invisibles para el simple billetes falsos aparecieron por todas partes, desde las tiendas de lujo hasta los negocios de comida rápida de todos los estados de la nación y en 9 países extranjeros. A pesar de los esfuerzos del servicio secreto, el falsificador evitó ser capturado durante más de 3 años. Para entonces, Albert Edward Talton, de Lawndale, California, había puesto en circulación más de $7 millones en billetes falsos. Y lo había hecho con la ayuda de una computadora, una impresora de tinta básica y suministros comprados en la papelería de su localidad. La falsificación se considera tan amenazante para la estructura del país que, junto con la traición, es uno de los 2 únicos delitos. El servicio secreto, la mejor defensa contra esta amenaza es educar y enseñar al público a discernir la diferencia entre la divisa falsa y la verdadera, y se recomienda que todos conozcan bien el dinero. Conoce tu dinero es el programa con el que el FBI entrena a sus agentes en la detección de manipulación, la examinación y el estudio intensivo de la divisa auténtica. Están tan familiarizados con los billetes auténticos que al presentarles billetes falsos, las imperfecciones son obvias para ellos. Pueden reconocer inmediatamente si su textura, tacto y aspecto no son los correctos. La falsa doctrina representa tan grave amenaza para la Iglesia como la divisa falsa para la economía. Pablo quería que los creyentes de Creta estuvieran tan familiarizados con la sana doctrina que pudieran discernir de inmediato si algo fallaba. Quería que sus pensamientos y su estilo de vida manifestaran la verdad del Evangelio sin mancha ni contaminación. El discernimiento es la capacidad de entender y poner en práctica la palabra de Dios con el propósito de distinguir la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. La familiaridad con la sana doctrina ayudó a Diane, la mentora mencionada anteriormente, a discernir que ciertos elementos de la doctrina del feminismo eran erróneos. Diane pudo detectar la mentira porque había invertido tiempo en el conocimiento de la verdad. Conocía la Biblia. Yo estudié piano durante varios años.
Las lecciones semanales y la práctica diaria formaban parte regular de mi vida. Mientras muchas de mis compañeras salían y socializaban o se divertían después de clase y los fines de semana, yo pasaba incontables horas secuestrada en una sala de ensayo practicando escalas, arpegios y otros ejercicios técnicos y repitiendo una y otra vez las mismas piezas clásicas hasta dominarlas. No había atajos ni sustitutos para la constante práctica si quería convertirme en una consumidora. Y no hay atajos ni sustitutos de la práctica constante respecto al desarrollo del discernimiento espiritual. Mientras otras pasan el tiempo en búsquedas triviales, la mujer que quiere ser espiritualmente madura se dedicará a leer y meditar en la palabra de Dios y a ponerla en práctica en su vida. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestra mente se renueva y desarrollamos lo correcto de lo incorrecto. Es importante que las mujeres que disciernen tienen la capacidad de ver y entender los asuntos desde la perspectiva de Dios. Empoderadas por el Espíritu Santo, procuran y reciben el entendimiento de lo que le agrada o no a Dios. Lo consiguen comprendiendo a Dios a través de su palabra y poniendo en práctica la sabiduría de la sana doctrina en sus vidas. Subtítulo: Llévalo a la práctica. En su libro Discernimiento, una disciplina práctica y espiritual, Tim Challies resalta que el discernimiento es una aptitud, no es una capacidad inherente como respirar o masticar, sino una aptitud, como tocar un instrumento, que se debe practicar y perfeccionar. Ningún ser humano ha nacido con plenitud de discernimiento ni posee todo lo que necesitará en su vida. Nadie ha conseguido tal nivel de experiencia que le permita seguir adelante dejando atrás el discernimiento. Como el maestro de la música, que cuanto más aclamado es más práctica su destreza musical, la persona que discierne verá con mayor claridad su necesidad de crecer en discernimiento. Querrá pulir y perfeccionar su don a lo largo de su vida. El diccionario define el verbo examinar como la acción de reconocer la calidad de algo viendo si contiene algún defecto o error. El Señor quiere que examinemos las cosas que vemos y oímos, que no las aceptemos sin pensar. Quiere que las comparemos con las normas de la Escritura para discernir si se alinean con la plomada de Dios. Cada día recibes mensajes sobre cómo debes vivir y opiniones sobre género, relaciones, amor, matrimonio, moral, niños, trabajo, finanzas, posesiones, tiempo libre, actitudes, emociones, hábitos y una serie de cosas más que influyen en ti como mujer. Las opiniones proceden de medios de comunicación populares, libros, redes sociales, familiares, amigos y compañeros de trabajo, y también de maestros y líderes de la iglesia. ¿Estás examinando esas opiniones? ¿Estás bastante familiarizada con las escrituras para saber lo que es según la sana doctrina y para percibir lo que no es correcto? Una mujer verdadera se caracteriza por su buen juicio. Se esmera en ser una mujer de discernimiento.